Y bueno, gracias. Estamos todos aquí nuevamente para tener un capítulo más de su programa Academia Bíblica. Queremos agradecer a todos los hermanos, a todos los amigos, ¿verdad?, que en este momento se conectan para su programa Academia Bíblica. Hoy vamos a continuar entonces con la segunda parte de el programa de la música. Okay, ya sabemos que es un tema bastante largo, pero es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos estudiarlo bien, porque no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se habla también acerca de la música, y queremos ver la evolución de la música en la iglesia cristiana a través de todo el tiempo, con el objetivo de que las personas que tienen ciertos issues con la música comprendan la importancia de no irse a los extremos, sino más bien tomar el tema de la música como lo que realmente es. Cuando la música se refiere a la adoración, cuando la música se relaciona con Dios y con el culto, no tiene que ver con que si el instrumento o no el instrumento, o cómo canta o cómo no canta, sino con qué es lo que estás cantando, con el espíritu que lo estás cantando, a quién lo estás cantando. Y normalmente, a través de toda la historia, la relación entre el hombre con Dios es, y perdón lo que le voy a decir, pero es acerca de eso, relación entre el hombre y Dios. Es decir, cuando el hombre se relaciona con Dios, el hombre debe estar seguro, debe saber que se está relacionando con Dios y que Dios es un Dios celoso. Por lo tanto, cuando nuestra adoración y cuando nuestra alabanza es para Dios, debes asegurarte que tú le estás cantando de corazón al Señor. Y lo vamos a ver aquí porque en el antiguo Israel, ¿verdad?, la música y la danza, ¿verdad? Nosotros no podemos decir qué tipo de danza, como que hoy en día podemos nosotros decir que la danza es aquí, como que el baile o qué sé yo. No se trata realmente de bailes o cosas. Realmente era un aspecto tradicional de las celebraciones judías. Era un aspecto tradicional de sus celebraciones, y normalmente se hacía a través de ciertos tipos de celebraciones, ¿verdad? Como el caso de la celebración de las primicias, la celebración de la Pascua, la celebración, ¿verdad?, de los primeros frutos y las primeras cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, si observamos aquí, la música realmente tiene sus diferentes aspectos dependiendo el tipo de celebración que se está llevando. Y no todas las celebraciones se hacían en el templo. Algunas celebraciones se hacían, por ejemplo, en las calles de Jerusalén. Otras celebraciones se hacían, por ejemplo, en los campos, en los viñedos. Otras celebraciones se hacían, por ejemplo, allí inmediatamente se terminaba la batalla. Los soldados cantaban, los soldados danzaban o cualquier otra cosa. Pero que la música en realidad está muy relacionada a la adoración a Dios, la alabanza a Dios, especialmente cuando nuestra vida, cuando nosotros queremos adorarle y cantarle por algún motivo, por alguna razón, por alguna situación. Y eso es lo que realmente agrada a Dios, que el ser humano le adore, le alabe, porque el ser humano tiene una razón para adorarle y para alabarle, especialmente porque le reconocemos como nuestro Dios. Pero cuando el ser humano le alaba o le canta simplemente por querer cantar o adorarle, el Señor no se agrada mucho de las músicas y de los cantos mecánicos como para aparentar. Eso al Señor no le agrada, y ese es lo único que yo tengo en contra de aquellas personas que van por las iglesias enseñando que tú tienes que cantar de cierta manera, que tú tienes que adorar de cierta manera. Y incluso estas personas, que muchos de ellos estudian música, ¿verdad?, le van diciendo a los hermanos que si un beat, que si dos, que si tres, que si este ritmo, que si el otro ritmo, que si esto, que lo otro, o que si la música tiene que ser en 4x4 o 2x2 o whatever, ¿verdad? Ese tipo de tecnicismo a Dios no le interesa mucho. El Señor no le interesa mucho el tecnicismo de la música, porque en realidad en el antiguo Israel realmente eran muy tribales cuando se trataba de la música. Así que después se fue institucionalizando mucho más la música. Yo quiero leerles un poco aquí porque deseo que ustedes comprendan realmente
¿Qué es lo que quiero decirles? Bueno, recapitulando, quiero primero hacer una oración para que Dios nos bendiga, para que Dios bendiga su palabra en esta noche y ojalá sea de gran bendición. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones, gracias te damos por tu amor, gracias por el poder del Espíritu Santo. Ahora que vamos, Padre mío, a analizar a esta segunda parte de este tema, esperamos que la gloria sea para ti y que la bendición del cielo esté con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. En el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, quiero retocar un pedacito la parte del Antiguo Testamento porque quiero también abordar la parte del Nuevo Testamento en relación, ¿verdad?, a la música. Muy bien, en la parte del Antiguo Testamento quiero decirles que la música, ¿verdad?, estaba presente en todas las celebraciones del pueblo judío, tanto grandes como pequeñas, y que la música marcaba los eventos importantes en la vida del pueblo. En las labores del campo, los trabajadores cantaban para mantener el ritmo de su trabajo y completar así a tiempo, ¿verdad?, las labores del día, es decir, para poder mantener el ritmo. Sin embargo, conforme el pueblo de Israel fue evolucionando, fue creciendo, ¿verdad?, la música, ¿verdad?, pasó de ser de una sociedad tribal, nómada, pastoril, hasta convertirse en una cultura urbana, ¿verdad? La música cambió y se volvió más compleja e institucionalizada. Esto es muy importante que usted lo entienda, porque usted puede saber entonces de esa manera cómo ha evolucionado la música, ¿verdad? Y que hoy en día no hay una herencia que digamos nosotros, no, la herencia que tenemos de la música es esta o esta o esta, sino que todo lo contrario. La única herencia que tenemos de la música es que todo lo que se cantaba, que todo lo que se lavaba, escucha, cuando digo todo me refiero a todo lo que se relacionaba con Dios. ¿Ok? A todo lo que se relacionaba con Dios. Se hacía porque el pueblo quería alabarlo, porque el pueblo quería agradecerle, porque el pueblo quería exaltarlo, o porque el pueblo quería contarle sus penas, sus luchas y sus temores, o sus luchas, ¿verdad? Y los vaivenes de la vida. Así que la música realmente está relacionada. Escuche bien esto. Es muy importante que usted entienda esto. La música en realidad está relacionada con la experiencia humana y su relación con Dios. Es decir, cómo es que el hombre ha vivido, qué es lo que el hombre ha vivido, cómo es que el hombre lo ha vivido, y de esa manera el hombre le ha expresado a Dios sus tristezas, sus alegrías, sus emociones. El hombre le ha expresado a Dios a través de la música sus sentimientos, su amor o incluso sus temores, o incluso hay gente que le ha cantado sus desprecios a Dios. Así que la música realmente está relacionada exactamente con eso. El resto simplemente son costumbres y cambios. Costumbres y cambios. Cuando una persona te dice a ti no, que solamente el piano se toca en la iglesia porque es el único instrumento aceptado por Dios, yo te quiero decir que es mentira. El piano no existía en aquellos tiempos. El piano es un instrumento de la Edad Media, o sea, un instrumento entre comillas moderno. ¿Okay? Así que no, eso es mentira cuando una persona te dice a ti no, que la iglesia tiene que ser con piano solamente. Pues no es lo que dice la palabra de Dios. El piano es un instrumento que se usa también para tocarle al mundo. El piano también se usa para las fiestas, cualquier tipo de música en el mundo. Ya no importa si es urbana, si es reggaetón, si es lo que sea, también usan piano o también usan órgano. No importa, el instrumento realmente no es importante. Lo importante es lo que se toca con el instrumento y a quién tú le tocas. ¿Y a quién tú le tocas? El resto luego viene a ser muy cultural. Es decir, la forma como tocas es muy cultural, es muy cambiante con el tiempo. Es la forma como tocas. Es muy cambiante con el tiempo. Entonces, por ejemplo, para ciertas culturas, y lo importante en este caso, ¿verdad? Es uno respetar la cultura de cada iglesia. Eso es muy importante. Yo no puedo, por ejemplo, los que son adventistas del séptimo día, ellos no cantan música como vallenatos o rancheras o cosas así, ¿verdad? Como que música muy popular, de ritmos muy mundanos que los conocemos hoy en día.
¿verdad? Les gusta más cantar la música himno, y lo más quizás más popular es como un ritmo de esta música, quizás digamos un pop moderno, como los que canta, por ejemplo, no sé, algunas personas cantan una música que no tiene que ser exactamente como piano, o exactamente una música himno, por así decirlo, pero hay muchos cantantes que nos gusta mucho escucharlo a nosotros, ¿verdad? Como por así decirlo, Dani Berrío, hay mucha gente como, por ejemplo, Jesús Adrián Romero, hay muchas personas, por ejemplo, como Felipe Garibo, muchas personas que cantan, no necesariamente cantan música, dice uno, del linario, como dice uno, ¿verdad? Pero no necesariamente uno tiene que decir que la forma como ellos cantan no es la forma correcta. De ninguna manera, porque es que no hay una forma correcta. Lo correcto realmente es respetar la cultura, porque la música más que todo es cultural, es decir, el ritmo y la forma como se canta más que todo es cultural. El espíritu de la música tiene que ver exactamente con la experiencia, qué le cantamos a Dios. Y eso es lo que tú ves, que la mayoría de cantantes, ¿verdad? Aquellos que componen la música simplemente por profesionalismo, usted ve que esa música carece de espíritu. Pero aquellos que componen la música porque les sale del corazón, porque viven esas experiencias, esa música tiene poder, esa música tiene un poder, tiene algo que no tiene la otra música, que es simplemente comercial. Y hablo de la música cristiana, no estoy hablando de la música del mundo, no señor. Hay música cristiana que es comercial, y hay músicos cristianos que cantan con el corazón, que cantan realmente para Dios. Y uno puede ver eso cuando uno escucha esa música. Y no necesariamente es la forma como cantan, no tiene que ver absolutamente nada. Muy bien, otra cosita, ¿verdad? Diríamos nosotros, entonces, que podemos cantar reggaetón y podemos cantar ranchera y vallenatos para los que son colombianos. Ya te lo dije, no deberías tú tratar de imponer cosas en la iglesia o decir que no, que eso está bien hacerlo porque la Biblia no lo dice. No, es que no se trata realmente de eso, se trata realmente de cuál es el espíritu, para qué tú quieres cantarle a Dios, para qué, con cuál es el objetivo, qué es lo que quieres realmente lograr cuando le cantas a Dios, ¿verdad? Eso es completamente diferente a yo imponerme sobre las otras personas. Por ejemplo, de lado y lado, ¿verdad? Cuando los liberales quieren imponer la música, el ritmo, qué sé yo, ranchero, reggaetonero, qué sé yo, en la iglesia, o cuando los conservadores quieren imponer esa música de la Edad Media en la iglesia. ¿Ok? No, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque cantarle a Dios es una forma de adoración. Y la palabra de Dios dice que cuando tú le adoras con espíritu y con verdad, tú le adoras con el corazón, tú le adoras con tu mente. Dice mi espíritu, alma y cuerpo. O sea, adorar a Dios, la música debería realmente enfocarse desde el punto de vista de la adoración a Dios. Y no desde el punto de vista de los ritmos y las cosas, ¿verdad? Y las costumbres. No, sino más que todo del ritmo de la adoración a Dios. Hay músicas, por ejemplo, que se tocan en el África o que se tocan en ciertas partes de Asia y en ciertas partes de la Europa Oriental, que son una música espectacular, maravillosa, sublime, y que no necesariamente es el ritmo de los himnos que cantamos nosotros en la iglesia, ni tampoco es el ritmo de los reggaetones, ni el ritmo de la ranchera, ni otro tipo de cosas. No, señor. Hay música que tiene un ritmo de ranchera, por ejemplo, muy preciosa, muy linda, que la cantan algunos, incluso cantantes adventistas, que cantan precioso y maravilloso, y nadie tiene por qué decir que es una ranchera como la que canta Vicente Fernández o cualquier otro de estos hombres grandes de la ranchera mexicana. No, señor. Realmente el espíritu de la música tiene que ver con la adoración a Dios. ¿Cuál es el espíritu con que lo estás adorando? Porque el espíritu con que estás adorando a Dios tiene que ver también mucho con dos cositas, dos mandamientos, los más importantes. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el apóstol San Pablo dice, si una persona adora a Dios de corazón, no haría nada que destruya a su prójimo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros lo adoramos con un objetivo, nosotros lo adoramos con algo en mente.
Y esa adoración es la que realmente tiene importancia. Cuando nosotros adoramos a Dios, ya sea porque queremos derramar nuestra alma al Señor, queremos abrir nuestra alma al Señor, queremos adorarle, ¿verdad? Y esa adoración más que todo es privada. Más que todo es privada. Si ustedes observan a David, ustedes se darán cuenta que David no era la persona que andaba cantándole allí al público. David se gozaba cantándole a Dios en privado. Y él cogía su arpa y se retiraba cuando estaba por allá apacentando las ovejas, se montaba allí arriba de esas rocas, me imagino yo, ¿verdad? Y empezaba con su arpa a cantarle a Dios. Yo me imagino a David cantando, por ejemplo. Yo me acuerdo una vez cuando Papito Dios sanó mi vista. Yo me acuerdo, yo estaba, el doctor a mí me había dicho a mí que yo iba a perder mi vista y que una vez perdiera mi vista en el ojo izquierdo, él se iba a pasar para el ojo derecho y también lo iba a perder. Así que yo una vez le dije al Señor, verdad, era como las 2 o 1 de la mañana, qué sé yo, y yo me acuerdo que yo me levanté y le dije al Señor, le dije, Papito Dios, tú sabes que yo quiero estudiar, tú sabes que yo quiero servirte, quiero ser pastor, le dije, yo quiero estudiar teología, no me dejes perder mi vista, por favor, sáname. Y yo me acuerdo que Dios hizo su milagro en mi vida y en ese momento todo como que se oscureció, a pesar de que yo no podía ver, porque estaba todo completamente vendado, yo no podía ver, pero yo sí se pude sentir como una oscuridad densa. Me dio mucho temor, una oscuridad increíble que yo la podía percibir. Y yo me acuerdo que yo me puse a cantar el himno Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Yo me acuerdo que yo empecé a cantar esa canción y de repente yo me acuerdo que como que una oscuridad, como que la oscuridad empezó a abrirse y como que empezó la luna a salir, ¿verdad? Yo podría decir ahora, ¿verdad? Razonando, sin quitarle importancia a la experiencia linda que viví ese día con el Señor. Yo me atrevería a decir que quizás una nube muy negra pasó por debajo de la luna y como yo no estaba viendo nada, sentí esa oscuridad. Pero lo importante no era la oscuridad que sentí, el temor que sentí. Lo importante fue la experiencia que tuve con el Señor. En ese momento yo sentí que de mi ojo salió algo y una vez eso salió de mi ojo, yo sentí que pude abrir mis ojos y yo dije, wow, puedo resistir, porque yo no podía resistir la luz en absoluto. Y resistí la luz y yo me empecé a quitar paños hasta que llegué al parche oftalmológico, que también me lo quité, y pude abrir mis ojos. Y cuando yo pude abrir mis ojos, yo salí corriendo para el río, que es el río Mulato, para todos aquellos que viven por allá, por el Urabá, es el río Mulatos. Yo me acuerdo que yo me fui inmediatamente al río a bañarme y me duré como 2 horas bañándome en el río. Entonces, wow, fue una experiencia tan maravillosa que hasta el día de hoy yo le digo a las personas, a mí no me importa lo que la gente diga acerca de Dios, a mí no me importa si la gente dice que la Biblia es verdad, que si no es verdad, que si es cualquier libro, que si no es cualquier libro, a mí no me importa si la gente lo que quiera decir. Porque yo no he tenido una experiencia con Dios por lo que alguien me ha dicho. Yo he tenido una experiencia con Dios por lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido. A mí nadie me ha adoctrinado. Nadie me dijo a mí, tú tienes que creer, o tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, porque si no te pierdes. No, Señor, a mí nadie me dice eso. Yo sé en quién he creído y yo sé quién es mi Dios porque yo he tenido una experiencia con Él. Con esto no quiero decir que las personas que no han tenido una experiencia espectacular con Dios, entonces no sean cristianos. No, Señor. El conocimiento, el saber viene por 2 cosas. El conocimiento, ¿verdad? Y la experiencia. Algunos han tenido una experiencia con Dios como la que yo tuve y eso es muy bonito. Y otros han tenido una experiencia con Dios a través del conocimiento, a través de la lectura, a través del estudio. Se han gozado y Dios ha tocado sus corazones a través del estudio de la palabra de Dios. Así que las 2 cosas son muy bonitas y muy hermosas. No solamente el que conoce al Señor, sino también el que ha experimentado al Señor. Las 2 cosas son muy hermosas y las 2 cosas se complementan. El conocimiento y la experiencia se complementan. Es exactamente lo mismo en la música. Eso es lo que yo quiero decirles.
ese día yo no solamente canté un himno, ese día yo canté una experiencia a Dios. Ese día fue un canto el que me ayudó a resistir el nervio, el miedo de sentir esa oscuridad que me estaba arropando. Y eso fue la experiencia más linda cuando vi que esa oscuridad empezó a irse a la medida que yo cantaba. Entonces, eso es lo que significa cantar. No estoy diciendo que la experiencia que yo tuve, sino, ¿verdad? Significa cantar es cuando uno realmente tiene en su corazón ese deseo de alabar a Dios. Entonces uno va a encontrar en la música de alguien con que uno identificarse la experiencia que uno está viviendo en ese momento. Y uno, por ejemplo, va a encontrar en la inspiración del Espíritu Santo que uno puede incluso componer una música, componer una letra, componer incluso una melodía que represente, que le diga al Señor lo que en ese momento yo estoy sintiendo y yo estoy viviendo. Eso es realmente lo que implica o lo que es para muchas personas cantar, y lo que es realmente lo que es la intención bíblica de la música. Algo que yo quiero rescatar del tema pasado que yo les decía es que cuando cantamos a Dios, cuando le alabamos a Dios, la música en realidad, en la Biblia, en realidad está separada. La música es más, la Biblia, como les decía, es como que una cosa es cuando cuenta los hechos, los eventos, ¿verdad? Y una cosa es cuando da un mandamiento. Entonces, si ustedes observan, no hay un solo mandamiento en la Biblia con respecto a la música. Y no crean ustedes que me refiero a los 10 mandamientos, no. Me estoy refiriendo que en la Biblia no solamente están los 10 mandamientos, también hay leyes y estatutos con respecto a la música. Así que, con respecto a la vida del pueblo de Dios. Así que, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios sí es verdad que dio muchas instrucciones con respecto a la adoración en el templo y con respecto a los levitas y sus vestiduras y sus cosas. Pero no hay una sola instrucción que diga que tienen que tocar de esta manera y tienen que tocar solamente estos instrumentos o solamente estos otros instrumentos. Es verdad que la Biblia menciona muchos instrumentos y quizás aquí lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Esos instrumentos que la Biblia menciona, la mayoría de ellos están relacionados a eventos y no están relacionados a mandamiento. Es decir, no está diciendo la palabra de Dios tiene que ser la flauta, tiene que ser el arpa o tiene que ser el címbalo, ¿verdad? O la zampoña. No. La palabra de Dios está hablando más que todo cuando menciona esos instrumentos, los está relacionando realmente a algún tipo de evento. Por ejemplo, cuando los 3 jóvenes hebreos fueron tirados al pozo, al horno de fuego, la palabra de Dios menciona que allí se mandaron a tocar unos instrumentos. Obviamente, esos instrumentos no están relacionados con la adoración a Dios, pero si ustedes observan, esos mismos instrumentos que el rey mandó a sonar, muchos de esos instrumentos se mencionan también en la palabra de Dios relacionados con eventos que adoraban a Dios. ¿Ves? Entonces, ninguna persona puede decirte a ti que un instrumento es para adorar al diablo y otro instrumento es para adorar a Dios. No, señor. No, señor. Hay ejemplo en la Biblia donde tú vas a encontrar diferentes tipos de instrumentos que en ciertos eventos se usaron para adorar al diablo y a los reyes, a toda la gente, y en otros eventos se usaron para adorar a los mismos instrumentos. Estoy diciendo pues la misma clase de instrumentos. ¿Ok? Entonces, no tiene que ver el instrumento nada. Tiene que ver es quién lo toca y a quién le estás cantando. ¿A quién le estás cantando? Si es que le estás cantando al diablo o es que le estás cantando a Dios. ¿Verdad? En cuanto a los ritmos, mire, yo soy conservador en la música. Eso te lo digo de todo corazón. Yo soy conservador en la música. A mí no me gusta, a mí no me gusta la música de que reggaetón o vallenato o bachata o que sea en la iglesia. A mí no me gusta. Pero yo no puedo criticar a nadie que le cante a Dios con esos ritmos. No lo puedo criticar. Ni le puedo decir usted está en pecado ni en nada. No, señor. El apóstol Pablo dice, como hijos de Dios debemos aprender a respetarnos, ¿verdad? Especialmente aquel que se cree que es fuerte debe respetar al débil en la fe, si es que lo consideramos de esa manera.
Yo, por ejemplo, me gusta mucho la música himno. A mí me encanta cantar la música de los coros, me gusta cantar la música del linario, me encanta, soy fanático de la música linario, porque es como una música bonita, es educada, es una música, no sé, preciosa. Me encanta ese ritmo, me encanta cuando cantamos los himnos, me encanta. Pero ustedes saben que la mayoría de la música de los himnos que tenemos hoy en día en nuestra iglesia, que cantamos en nuestra iglesia, en la mayoría de iglesias cristianas aquí en Estados Unidos, era la música que se cantaba en las cantinas de aquellos tiempos, las cantinas de los bares, de la época de los 1800, 1700, 1600. Entonces, hoy en día muchos de esos himnos, muchas de esos ritmos, de esas, ¿verdad?, están hoy en día en nuestras letras. Así que no podemos nosotros juzgar hoy en día a la gente moderna, ¿verdad?, y especialmente a aquellas iglesias o congregaciones que quizás no cantan como nosotros o usan ciertos ritmos de música diferentes a los nuestros. Tampoco vamos a criticarlos, ni mucho menos a condenarlos, porque no somos nadie nosotros para condenar a nadie. Porque al fin y al cabo, la persona que adora a Dios, sabe por qué lo está adorando y sabe por qué lo adora de esa manera. ¿Ok? Ahora, es observable entonces que el desarrollo del culto en Jerusalén, ¿verdad?, empezó, por así decirlo, a tener unos cambios dramáticos y drásticos una vez el pueblo de Israel deja de ser una sociedad tribal y se convierte en una sociedad moderna y urbana. ¿Okay? Cuando el arca fue instalada en Jerusalén, un cuerpo oficial de músicos y cantantes entrenados se estableció para dirigir la adoración. Y eso usted lo puede encontrar en Primeras de Crónicas 16, 4 al 7 y 39 al 42. Es decir, Primeras de Crónicas 16, versículos 4 al 7 y versículos 39 al 42. La música jugó un papel vital en la adoración en el templo de Jerusalén. En especial, los salmos ocupaban un lugar muy importante. Las frases que encabezaban muchos salmos, tales como Salmo de Asaf o de los músicos, ¿verdad? O mientras que otros encabezados, tales como al líder, ¿verdad?, con instrumentos de cuerdas de acuerdo con el seminit, ¿verdad? O sea, pueden indicar cierta melodía en particular. Algunos títulos indican que el salmo es un tipo particular, como el salmo de lamento, por ejemplo. De hecho, el análisis de los salmos en sus diferentes géneros, ¿verdad?, constituye un estudio importante en sí mismo. Es decir, cuando usted estudia los salmos, usted se da cuenta de una variedad de salmos, una variedad de instrumentos y una variedad de formas como estos salmos eran cantados y entonados, ¿verdad?, que todo tiene que ver realmente con la ocasión en que el salmo se cantaba. ¿Ok? Así que para los peregrinos, por ejemplo, cuando los peregrinos viajaban de un lugar a otro, a los lugares sagrados, ¿verdad?, era una actividad común entre los israelitas cantar. Y los salmos y los himnos que cantaban los israelitas mientras peregrinaban, la mayoría de ellos tenía que ver con la acción que estaban realizando. Es decir, el evento que estaban realizando o al cual iban a participar. ¿Ok? Así que observen ustedes que a lo largo del trayecto ellos iban cantando cantos propios del tema de peregrinación, tales como, por ejemplo, los cánticos de su vida. Ustedes pueden leer ahí el Salmo 120 y al 134. Eso eran salmos de peregrinos, salmos de personas que peregrinaban. Y ustedes pueden ver esos salmos que están allí escritos. ¿Por qué están escritos? Porque fueron muy populares, muy populares. Y yo me imagino que David los cantaba, qué sé yo, ¿verdad? Y por eso quizás están escritos allí, o las personas que compilaron los salmos, o el escritor que compiló los salmos, ¿verdad? Usted puede ver allí que compiló todos estos salmos, compiló salmos de David, salmos de Asaf, salmos de muchas personas, ¿verdad? Y también compiló salmos de muchos temas, ¿ok? Muchas veces los salmos quizás no les podemos encontrar un autor, pero sí se les puede encontrar un tema, el tema al cual el salmo se está refiriendo, o al evento en el cual se cantaba ese salmo.
Así que estos salmos exaltaban la oportunidad entonces de subir a Jerusalén y adorar en el templo de Jerusalén, ¿verdad? En Sión. Estos salmos o estos cánticos estaban asociados probablemente con las tres grandes festividades agrícolas del pueblo de Israel. Y tú lo puedes ver allí en Éxodo 23, versículo 17, Éxodo capítulo 23, versículo 17 y Deuteronomio 16. Sin duda, era muy impactante para los israelitas comunes, ¿verdad?, participar en la peregrinación y en la adoración al templo. Así que como era tan importante para ellos, ellos cantaban. Mire usted lo lindo que es esto. Hoy en día, ¿por qué usted canta? ¿Por qué usted alaba a Dios? ¿Qué lo motiva a usted a cantar? ¿Qué lo motiva a usted a alabar a Dios? Dígame si a usted no lo motiva a alabar a Dios las maravillas que Dios hace en su vida. Dígame si a usted no lo motiva a alabar a Dios la grandeza de Dios en su vida. Dígame si a usted no lo motiva a alabar a Dios cuando usted se siente triste y acongojado y usted quiere derramar esa tristeza y esa congoja delante de Dios. Dígame si usted no lo motiva a cantar todo ese tipo de cosas. Entonces, que nadie me le diga a usted que la música, que si tú no eres estudiado en la música, y si tú no cantas la música conforme, ¿verdad?, a las técnicas de la música, o usando incluso los instrumentos, como dicen muchos, ¿verdad?, los instrumentos ordenados por Dios, y en el peor de los casos, los instrumentos aprobados por Dios, alaba el nombre de Jehová, esas personas no están siendo honestos. Nadie que te diga a ti que un instrumento musical es pecaminoso está siendo honesto. Está siendo honesto. Y yo te lo digo con todo mi corazón y con sumo respeto para las personas que tienen sus propias opiniones, ¿verdad? Cuando una persona tiene la opinión, por ejemplo, de que la batería es un pecado, entonces esa es su propia opinión. La Biblia no habla de batería. ¿Ok? Y cuando una persona te dice que la guitarra o la guitarra eléctrica o el bajo o otros tipos de instrumentos son pecado, entonces esas personas no están siendo, y no importa que sean pastores o lo que quiera que sean, pero no están siendo honestos con la palabra de Dios. Lo que sí es pecado es el espíritu con que se canta. Eso sí es pecado. No venga una persona por allí, por así decirlo, a presentarse delante de Dios porque él quiere ser el más bonito de todo, porque él cree que es el que mejor canta o porque él cree que es el que mejor sabe, y entonces el espíritu con que te presentas a Dios puede ser abominable para Dios. Y déjame mostrarte esto más adelantito. Observen ustedes, miren lo que dice aquí. Además, oiga bien, la importancia de ir al templo, que era simbólica, ¿verdad? De ir al templo, que era simbólica. Había ciertos instrumentos que representaban ciertos aspectos de Dios. Por ejemplo, como las trompetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, las trompetas también tienen un símbolo que representa el poder de Dios. Por eso ustedes se ven, por ejemplo, cuando las murallas de Jericó se cayeron, que tocaron las trompetas. Las trompetas en los reyes modernos, ¿verdad? Los reyes que subsiguieron, ¿verdad?, durante todo este tiempo eran reyes, por ejemplo, los Césares, y también fueron todos estos reyes europeos y todas estas cosas. Ustedes ven que siempre asocian la trompeta, ¿verdad?, con la presencia del rey. Y el instrumento que tocan para anunciar la entronización del rey es trompeta. Pero todo eso ellos lo copiaron. Ellos lo copiaron de las celebraciones judías, de las celebraciones de los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos celebraban la intronización del rey al templo con trompetas, que significaba, ¿verdad?, el poder de Dios. Entonces, observen ustedes, hoy en día la gente usa trompetas también para cantar rancheras y para cantar otros tipos de música. El problema no es el instrumento, el problema es para qué estás usando el instrumento. Entonces, si un hijo de Dios usa un instrumento para alabar al diablo, entonces no es hijo de Dios, está alabando al diablo. Porque un hijo de Dios no alaba al diablo, un hijo de Dios alaba al Señor, alaba a Papito Dios. Eso es lo que somos, un hijo de Dios alaba a Papito Dios. Así que en algunos libros, por ejemplo como Amós, se indica que la música fue volviéndose más formal. Músicos profesionales fueron contratados para formar los coros y las orquestas que servían en los diversos templos y lugares sagrados y en el palacio, ¿verdad? Hablo de los reyes. No obstante, oiga bien lo que les voy a decir, y esto digo con sumo respeto, mi opinión personal,
Ok, pero sin embargo, es lo que podemos lograr aquí, lo que podemos entrever, lo que podemos hilvanar de lo que la palabra de Dios dice. No obstante, la alta calidad de los músicos no representó necesariamente que la música fuera aceptada por Dios. ¿Ok? Lo digo esto con sumo respeto, con absoluto respeto para todos los músicos profesionales. No estoy diciendo que ser un músico profesional, no estoy diciendo que ser un músico altamente calificado te descalifique la música o te descalifique tu adoración a Dios. No, señor. Lo que estoy diciendo es que el hecho de ser un músico profesional y el hecho de cantar música profesional no necesariamente significa que le agrade a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. El hecho de que tú seas profesional en la música y el hecho de que tú cantes profesionalmente no significa que lo que cantas le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada realmente lo que estás cantando, sino el espíritu con que lo estás cantando. Y observen ustedes esto. Todos pueden leer el libro de Amós para que se den cuenta, ¿verdad? Ahora, durante la visita de Amós a Betel, él predicó en contra de la injusticia en esa sociedad y la vaciedad del culto en el templo que allí se realizaba, que allí se llevaba a cabo. El mensaje a los adoradores, ¿verdad?, fue este. Y yo quiero que ustedes lo lean allí en Amós capítulo 21-23, por favor, todos los que puedan allí en Amós capítulo 21, capítulo 5, versículo 21 y 23. Ustedes pueden, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice: odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Diríamos nosotros entonces que el Señor está diciendo aquí que el arpa es un instrumento malo, porque Dios dice aquí: no quiero escuchar el sonido de sus arpas. No. El Señor simplemente está describiendo la condición de un grupo de personas que le estaba adorando. Que le estaba cantando a Él, supuestamente adorándole. Y Él dijo: no lo acepto. Ustedes no solamente son personas malas e injustas, sino que ustedes quieren aparentar que me están adorando a mí. Quieren aparentar, ¿verdad?, que son cristianos. Digo ya esto en palabras mías, no estoy diciendo que el Señor le dijo eso a Amós o al pueblo de Israel, no, porque en aquel tiempo no existían cristianos, pero ¿verdad?, esto lo estoy parafraseando. Ustedes quieren aparentar que son cristianos, quieren aparentar que son fieles, quieren aparentar que son los mejores, quieren aparentar que son esto, quieren aparentar que son lo otro, y creen que con cantar música solemne, que con cantar música bien cantada, que con cantar música con instrumentos aparentemente sanos, ustedes creen que con eso, ¿verdad?, ustedes creen que yo les voy a aceptar su música. No las quiero escuchar. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa lo que el ser humano haga. A Dios le interesa el espíritu con que el ser humano está haciendo las cosas. Es lo mismo de Isaías 58. A mí no me vengan aquí con sus cultos, ni con sus lunas nuevas, ni con sus sábados, ni con nada de estas cosas. A mí no me interesa. Es más, ¿qué me interesa a mí que ustedes se pongan a ayunar, que se vistan con cilicio, que se echen ceniza en la cabeza, que se den golpes en la espalda, que se contriñan de corazón? A mí no me importa eso, dice el Señor. A mí me importa que ustedes sean honestos, que ustedes sean derechos, que ustedes puedan proteger a la viuda, cuidar del huérfano, que al hambriento le den de comer, que al desnudo lo cubran. Eso es lo que a mí me importa. A mí no me importa la religiosidad. La religiosidad es abominación delante de Jehová. La religiosidad no es más, hermanos míos, que el mismo pecado cubriéndose de sábanas blancas para que no se vea. Es que no hay cosa que ofenda más al Señor que una persona que de sucio corazón haciéndose pasar por el más santo. Eso ofende al Señor, y no solamente al Señor, ofende a todo el mundo. Alaba, hasta nosotros que somos pecadores nos ofende eso. Así que no hay cosa más triste delante de Dios que una persona que quiera ocultar su pecado, ocultar sus fallas, ocultar su pecaminosidad, haciéndose pasar por el más religioso y por el más piadoso de la iglesia. Y entonces tú ves eso mucho en las personas que se van al extremo. Yo digo esto con sumo respeto, yo espero no ofender a nadie, pero alguien tiene que decir esto, alguien lo tiene que decir, y aquí el más bocón soy yo. Así que esas personas que tú ves en la iglesia, que se hacen pasar por muy santos, que si tú no tienes una corbata no puedes predicar,
que si una mujer tiene unos zapatos abiertos no puede predicar, que si una mujer no tiene ropa aquí o si tiene una cuestión con manguita que no puede ir a la iglesia, que si una persona no canta los himnos, qué sé yo, con las notas del himnario, lo que sea, que ya eso es pecado. La mayoría de esas personas que son extremistas, que si tú comes comida o la otra o qué sé yo, tú eres pecador. La mayoría de esas personas son las personas que están ocultando pecados, que tienen pecados ocultos, que viven dobles vidas. Y entonces tratan de cubrir esa doble vida que viven, echándole a los demás todos los platos sucios, toda la ropa sucia, todo el pecado lo quieren poner en ti, toda la carga la quieren poner en ti. Toda la carga. Esas personas no son saludables en la iglesia. Dividen la iglesia, arrastran la iglesia, ponen a los hermanos a pelear entre ellos, porque los hermanos terminan odiándose después. Sí, los hermanos terminan odiándose. Y tú vas a ver los hermanos en la iglesia acusando a otra hermana. Ay, que mira que la hermana que come tanta carne, que por eso que está tan gorda ella, mira a ella, que por qué mejor no deja de comer tanta torta o tanto pastel o whatever. Hermano, eso es lo que hace que las personas empiecen a prestarle atención a lo externo en lugar de prestarle atención al espíritu. ¿Verdad? Y diríamos nosotros, pero entonces te puedes ir al otro extremo de que no te importe nada, pues, de que todo se puede, de que todo es permitido. No, tampoco, todo lo contrario. Lo que quiero es que la gente llegue al medio, que la gente sepa que lo lindo, que lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. La comida no debería usarse para condenar a nadie, sino para ayudar a las personas a tener una mejor salud. Porque eso fue lo que Dios dijo en el antiguo Israel. Si la comida hubiese sido un tema de salvación, Dios lo hubiese dejado entre los 10 mandamientos. Pero no, la comida Dios lo dejó como un tema de salud. Eso es exactamente lo que es la comida. Yo no como este tipo de comidas, estas clases de comidas, porque me perjudican mi salud. Y papito Dios, el que creó todo, el que creó los cielos y la tierra, que sabe más que tú y más que yo, Él nos ha dicho, estas cosas te perjudican. Y estas cosas te las puedes comer porque no son tan perjudiciales como estas otras. ¿Ves? Eso es lo lindo. Papito Dios no está diciendo que si tú comes esta o que si tú comes la otra, entonces tú eres un perdido, tú eres un vagabundo, tú eres un caído de la gracia. No, eso no es lo que Él está diciendo. Él está diciendo todo lo contrario. Él está diciendo, hijo mío, si tú quieres vivir pleno, si tú quieres tener buena salud, si tú quieres vivir larga vida sobre la tierra, entonces atiende mis mandatos. Atiende guarda esta ley que yo te estoy dando hoy. Es decir, cuando nosotros seguimos a Papito Dios, todo es bonito y todo es bello. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a amar a los hermanos, a cuidar de ellos, a no juzgarlos, ¿verdad? A disfrutar de lo lindo que tienen las relaciones entre los seres humanos. A disfrutarla. Cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Dios y nos centramos en las personas, ¿verdad? Como yo conozco un pastor de estos que son extremistas, ¿verdad? Que los sigue un montón de gente. Pareciera pues que fuera, mejor no digo la palabra para no ofender al Señor, pero pareciera pues uno de estos cantantes, de estos músicos famosos. La gente que lo sigue lo adoran. ¿Okay? Porque él les habla de esto, que él los enseña que la gente cuando la gente va al supermercado tiene que ir letra por letra de lo que tiene las etiqueticas de la comida, ¿ok? Si encuentran una cosita ahí que les enseñó que eso era cancerígeno, entonces eso no lo puedes comer. Escuche bien, no lo puedes comer no porque sea cancerígeno, sino porque es pecado. Alaba el nombre de Jehová. Y la mayoría de ellos se mueren de cáncer, no sé por qué. Pero se están muriendo todos de cáncer, los que no están comiendo eso, están muriendo de cáncer. Escúchenme lo que les voy a decir. No le pongas tu vista a estas personas. Estas personas no son Dios, estas personas no son Jesús. Estas personas son seres humanos y toda esa carga que te están poniendo es simplemente haciéndote infeliz. Si tú vieras a esos hermanos cómo odian, están llenos de odio por dentro. Les da rabia cualquier cosa que les digan. Responden airadamente a cualquier cosa.
acusan a todo el mundo, andan acusando a la gente, andan acusando a Julanito, andan acusando a Perancejito, van a las iglesias y en vez de predicar van a juzgar y a condenar a todos los hermanos y decirles que están perdidos. O sea, son personas que no son felices. No son felices y adicionalmente están flacos y casi en los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué no disfrutan la presencia de Dios? ¿Por qué ellos no comen saludable por su salud? No por pecado, sino por salud, como el Señor lo enseñó. Lo mismito pasa con la música, igualito, igualitito. Tú ves a estas personas extremistas que lo único que hablan es odio. Dividen la iglesia, dividen los hermanos, ponen a los hermanos a hablar de otros. Ya nadie puede disfrutar un himno especial en la iglesia porque ese himno, observen ustedes, ese himno, mire el beat, que mire esto, que mire lo otro, que ya ese himno no va. Y entonces nadie puede disfrutar el himno porque entonces aquellos se levantan de allá diciendo, mire, bajen ese pecador de allí del púlpito. Y nadie puede entonces disfrutar la presencia de Dios porque la iglesia está llena de personas que dicen, o sea, no es Dios. No es Dios el que dice cuál es la adoración aceptable para Él, no. Ellos dicen cuál es la adoración aceptable para Dios. O sea, ellos le imponen a Dios lo que Dios tiene que escuchar. Dios es el que dice qué le agrada y qué no le agrada. El día que Dios te diga a ti, eso no me agrada, yo espero que tú digas, Señor, nunca más lo voy a hacer. Cuando Dios te diga a ti, eso no me agrada, eso no le agrada. Porque al fin y al cabo le estamos cantando a Él, ¿no? Es decir, cuando tú le cantas a Dios, le cantas a Dios. Ahora, si tú le cantas al hermano, o al pastor, o al que sea que esté ahí al frente tuyo diciendo lo que tienes que cantar, bueno, ya eso es otra cosa, eso es entre tú y Él. Ahora, tú cantas para agradarlo a Él, está muy bien. Si tú quieres cantar para agradarlo a Él, pues aleluya, adelante. Pero si vas a agradar a Dios, entonces ve y cántale a Dios con el corazón. Cántale a Dios algo que tú sabes que le agrada a Él. Es como les enseñé la vez pasada acerca del vestido, igualito, igualito. Cuando tú te vistas, vístete para el Señor. No te vistas para los hombres, vístete para el Señor. Y cuando una persona se viste para el Señor, ama. Con el vestido se ama. Con el vestido se ama. Es decir, yo no voy a poner a mi hermano o a mi hermana en una situación embarazosa simplemente porque a mí me da la gana de vestirme como me da la gana. No. El vestido también demuestra el amor que tenemos por los demás. Igual que la música o el concepto de la música también demuestra el amor que tenemos por los demás. La comida demuestra el amor que tenemos por los demás. Es decir, cada aspecto de la vida cristiana tiene que estar pensado para bendecir. Que sea de bendición, no de maldición. Alaba el nombre de Jehová. Bueno, hablo demasiado, así que se nos ha acabado el tiempo y el tema está muy bonito y lamentablemente falta mucha tela que cortar, falta hacer con los instrumentos musicales. No, pues eso es un montón de cosas aquí, imagínate. Déjame hacer aquí un pequeño resumen ya, porque, bueno, las sinagogas, cómo se cantaba en las sinagogas y en los lugares, ¿verdad? Con los profetas, los servicios que incluían las lecturas de la ley, los profetas, los salmos, las oraciones y la bendición final. Todos esos eran himnos y formas de cantar diferentes, por ejemplo. Así que me queda por cerrar este capítulo del Antiguo Testamento, me queda por decirles entonces que la sinagoga como institución entonces aparece haber comenzado durante el periodo de la cautividad en Babilonia. Es decir, cuando el pueblo de Israel es cautivo por los babilonios, ahí en realidad se acaba toda esta ceremonia y todas estas cosas que se hacían en el templo, porque ya los sacerdotes son llevados o quedan esparcidos, whatever, lo que sea que haya pasado. Y entonces parece ser que la sinagoga, como se conocen en el tiempo de Jesús, parece ser que tuvieron su origen durante ese periodo del cautiverio. ¿Por qué? Porque ya no habían sacerdotes, no había un linaje, por así decirlo, que se encargara del servicio en el templo. Y entonces pues las sinagogas empezaron a ser las personas empezaron a reunirse y líderes espirituales, lo que llamaríamos hoy en día laicos, ¿verdad? Empezaron entonces a tener los servicios y a dirigir los servicios, y así fue como empezaron las sinagogas que se conocieron durante mucho tiempo hasta el tiempo de Jesús, y que ese concepto todavía permanece hoy en el pueblo de Israel. ¿Ok? Así, concepto de las sinagogas. Así que cuando apareció este concepto de las sinagogas, ¿verdad?
Más adelante, por allí en el siglo III antes de Cristo, el culto de la sinagoga fue adoptado del estilo del culto del templo, es decir, pero organizado y conducido por personas laicas, no herederos de la línea sacerdotal. Los servicios incluían lecturas de la ley y los profetas, salmos, enseñanza, oración y la bendición final. Mire qué coincidencia que hoy en día prácticamente así es el orden de los servicios muchas veces que se llevan a cabo en muchas iglesias, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios y de los profetas, el canto, la enseñanza, la oración y la bendición final. Hasta el día de hoy. Alaba el nombre de Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, provocó que los judíos desarrollaran nuevas formas de expresión musical. Para entonces ya se habían impuesto restricciones sobre el uso público de la música. Escuchen bien. Para ese entonces ya se habían impuesto restricciones. Oye bien, y se desarrollaron nuevas formas de expresión musical. ¿Ok? Así que la música de uso público, como en aquel tiempo de David, que la gente cantaba y danzaba y celebraba públicamente, ya para este tiempo ya eso no era posible. Ya los tiempos habían cambiado. Entiendo lo que le estoy diciendo, todo este largo tema que le estoy dando para resumírselo en una partecita. Los tiempos cambian y van cambiando y realmente la música se desarrolla o se atrasa dependiendo de los tiempos. Alaba el nombre de Jehová. Así que escuchen ustedes que ya para el tiempo de Jesús, para la época de las sinagogas, ¿verdad? Del auge de las sinagogas en Israel, ¿verdad? Donde ya el templo no existía, ¿verdad? La música, ya para ese tiempo, la música para ser usada públicamente ya era prohibida. Así como resultado, ¿verdad? Como resultado de poder y la cultura greco-romana aumentaron aún más las restricciones. Solo en Lucas 7:32, anoten eso, muy importante que ustedes lo anoten, porque es que solamente hay 2 pasajitos en la Biblia que hablan de música, de los evangelios. Solo en Lucas 7:32 y en Mateo 11:7 se menciona específicamente el uso de la flauta y la danza en el Nuevo Testamento, y el pasaje en Lucas lo menciona en el contexto de los juegos infantiles. Entonces, si ustedes observan, aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que no habla mucho de la música, ¿verdad?, ustedes pueden observar que aún en el Nuevo Testamento podemos ver el nombre de ciertos instrumentos relacionados a ciertos eventos. Oiga bien, eventos. No doctrina, no ley, no enseñanza, sino eventos. Pero muy importante. Muy importante que tengamos en cuenta esto, porque esto no lo dicen los expertos en música que te han venido todo este tiempo echándote una carga de culpa en tu vida, pensando que porque tú escuchas tu musiquita por allí de Lily Goodman, ya tú eres una pecadora o pecador. ¿Ven? No, la Biblia no habla de música como enseñanza, sino como evento. La mayoría de las menciones que la Biblia habla de la música y de los instrumentos en la Biblia, la mayoría de ellos los menciona en contextos de eventos. Eventos, no en contextos de mandamiento o de doctrina o de enseñanza, que la que te diga: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, no tocarás vallenato en la iglesia. Alaba el nombre de Jehová. No, la Biblia dice, cuando la palabra de Dios menciona en muchas ocasiones música, en muchas ocasiones, por eso es que también aquellos que alegan de que, mire, porque esto hay que darle a lado, porque eso es la verdad. Eso es la verdad. La gente alega que porque ya en el antiguo Israel danzaban, que porque allá, qué sé yo, bailaban y gritaban, y esas cosas que usted puede danzar y gritar y bailar en la iglesia. No. La Biblia no está enseñando eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia simplemente menciona esos eventos porque son eventos relevantes. Son eventos relevantes para el conocimiento de nosotros, es decir, para la enseñanza. Son eventos relevantes para
que la Biblia los menciona en relación a un personaje. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan que David mató a Goliat y la gente empezó a cantar y a danzar, ¿verdad? Y unos decían que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y cantaban y tocaban el arpa y danzaban y gritaban. La gente usa esos textos, dice, para enseñar que usted puede danzar y brincar en la iglesia. No, la Biblia no está mencionando eso con relación a la iglesia ni al culto. La Biblia está mencionando con respecto a David. La Biblia está exaltando a David. La Biblia está diciendo cómo fue el triunfo maravilloso, grande y poderoso de David. La importancia para el pueblo de Israel que David venciera a Goliat. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Esa es la enseñanza. Pero la gente toma esos textos para enseñar de que puedes brincar y saltar y danzar en la iglesia. No. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que la gente puede tomar, ¿verdad? El texto de Amós y decir, ya no puedes tocar flauta en la iglesia porque la Biblia dice, estoy harto, no me gusta el toque de tu flauta. No, la palabra de Dios no está hablando acerca de la flauta. La palabra de Dios está hablando acerca de la condición espiritual de aquellos que estaban adorando en el templo. Y Dios les dijo a ellos, no me gusta no me gusta que me estén cantando con ese corazón feo y podrido que ustedes tienen. No me gusta, no quiero escuchar sus canciones. Pero la Biblia no está hablando ni de los instrumentos, ni de la flauta, ni nada de esas cosas. La Biblia no está diciendo que eso es pecado. No. La Biblia está hablando de la condición espiritual. Y es así como hoy en día la mayoría de iglesias y la mayoría de personas que se paran al púlpito toman estos textos de la Biblia para supuestamente enseñar que sí es, que esto se debe hacer así porque la palabra lo dice. Pero son personas que no tienen en cuenta lo que la palabra de Dios está diciendo. O sea, en otras palabras, son deshonestos con la palabra de Dios. Completamente deshonestos con la palabra de Dios y obviamente te están mintiendo. La música en la sinagoga cumplía una función de ayuda emocional y como instrumento en la enseñanza para el mantenimiento de la fe judía y el estilo de vida. Los coros del templo ya no existían y la música instrumental estaba prohibida. Oye bien, prohibida en la sinagoga. Antes de la época de la sinagoga, la música instrumental era el boom. Arpas, la cítara, la flauta, la trompeta, toda esa música instrumental, ¿verdad? Y de algarabía, eso era el boom. O sea, en un tiempo fue sagrada y en otro tiempo ya no lo era. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esto es el problema de la música. Cada vez que pasan las épocas y los tiempos, entonces unas cosas se ponen que son buenas y otras cosas se ponen que son malas. Pero no tiene que ver nada con la música y con la adoración. No, señor, tiene que ver con la cultura de la gente y especialmente con... Mejor no digo, pero bueno, vamos a decirlo. Especialmente con la estupidez de la gente. Eso es realmente lo que pasa. No tiene que ver nada realmente con lo que Dios quiere o no quiere con respecto a la música. Es simplemente lo que la gente cree, lo que la gente quiere, lo que la gente admite y lo que la gente dice que se debe hacer. ¿Ah? Aquí ahora en la época de la sinagoga ya no se permitían los instrumentos. Ya no se permitían. Ya eran condenados. ¿Quién dijo que eran condenados? O sea, ¿dónde encuentra usted en la palabra de Dios que decía en el Antiguo Testamento que le decía para que los judíos, ¿verdad?, neotestamentarios, ¿verdad?, o posttestamentarios, para que esos judíos pudieran entonces decir, no, ya los judíos neo y testamentarios, ellos estaban equivocados, ellos adoraron mal y ahora nosotros somos los que vamos a adorar bien porque no vamos a usar instrumentos? No, eso no es así, eso es simplemente culturas, cambios. Los salmos, ¿verdad?, los salmos, las oraciones y las lecturas eran entonadas en forma recitativa. Es decir, se recitaban en un tono alto semejante a una letanía. Alaba el nombre de Jehová. De ahí viene hoy en día la palabra moderna y no ese himno parece una letanía. Aleluya. El texto era cantado en una sola nota. Oye bien, en una sola nota, plain, así derechito, como usted escucha a los musulmanes hoy en día. Así igualito. Alaba el nombre de Jehová. Así que esa música era una letanía así straight, en una sola nota. Solamente con variaciones melódicas simples que indicaban la estructura gramatical. Es decir, si estaban preguntando o si estaban respondiendo, ¿verdad? Es decir,
simplemente las variaciones que tenía la música simplemente era para resaltar la estructura gramatical de lo que estaban cantando o leyendo. Probablemente los primeros cristianos adoptaron o adaptaron a su propio culto lo que ya conocían de la música en la sinagoga en la forma de salmos, himnos y cantos espirituales, ¿verdad? Cantando y alabando al Señor, como dice Efesios 5:19, según el apóstol San Pablo. Dice, cantémosle al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Alaba el nombre de Jehová. Hoy en día, las personas extremistas toman este texto para decir, la Biblia no dice ni bachata, ni ranchera, ni vallenato, ni reggaetón, ni nada de estas cosas. La Biblia dice simplemente, oye bien, la Biblia dice salmos, himnos y cantos espirituales. Pero lo que ellos no te están diciendo a ti es que estos salmos, estos himnos y estos cánticos espirituales, en realidad era un estilo eran obviamente, todos los salmos conocidos en el Antiguo Testamento, que ya no se tocaban con instrumento para la época de la sinagoga, ahora eran narrados de forma letana, ¿verdad? Con una letanía. Ahora eran narrados de esa manera, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de salmos, no se refiere a ritmo, se refiere a tipo de canto, al tipo de narración. Es decir, una forma narrativa diferente, una forma literaria diferente. Cuando la Biblia habla de himnos y cantos espirituales, en realidad no se está refiriendo a ritmos, se está refiriendo a estilo gramatical o a estilo literario prácticamente. Hoy en día, por ejemplo, yo no soy muy experto en la literatura, así que yo espero que si cometo aquí una burrada me perdonen. Pero bueno, yo no soy muy experto en literatura, pero hoy en día existen diferentes estilos literarios, ¿verdad? Que existe la prosa, creo yo, que existe la prosa, que existe el verso, que existe la novela, que existe, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo sé, ¿verdad? Es que Gabriel García Márquez introdujo un nuevo estilo literario y por eso se ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982 o 89, 82 creo que fue. Así que, porque él introdujo lo que ¿verdad? Lo que conocen hoy en día en el mundo como ¿cómo es que se le dice a esta forma de literatura que él introdujo? Que es como algo que se dice, ¿verdad?, que no representa exactamente algo que pasó realmente, pero que narra la realidad tomando unos hechos antiguos, narra una realidad moderna, ¿verdad? Es decir, cuando él escribió 100 años de soledad, él se enfoca en una familia y esta familia describe completamente la historia, la sociedad, la composición social moderna de Colombia, en este caso que fue Gabriel García Márquez. Entonces, eso fue como eso se le llama realismo mágico. Es decir, es una nueva forma de literatura, una nueva aspecto literario que él, ¿verdad?, que se encuentra en los escritos de Gabriel García Márquez, especialmente en 100 años de soledad. Es decir, realismo mágico, es decir, una realidad contada, ¿verdad?, desde una perspectiva mágica en el sentido ya de literario, no mágico en el sentido de la magia, sino de sentido literario. Entonces, eso mismo, ¿verdad?, eso mismo y en este caso, pues yo me atrevo a dejar aquí mi nombre y todo para los musicólogos, ¿verdad?, las personas que estudian música. Eso mismo es lo que pasa cuando la palabra de Dios dice salmos, himnos y cánticos espirituales. No se estaba refiriendo a estilos rítmicos, sino a estilos literarios. Eran completamente diferentes, ¿ok? Muy bien, ahora entonces quiero... una vez pasemos Efesios 5:19, ¿verdad? Ya los que lo leyeron. Vamos entonces a mirar que el préstamo del culto de la sinagoga, tanto en el cántico o en el canto de los himnos como en el canto coral, contribuyó entonces al sentimiento emocional comunitario necesario, ¿verdad?, para el nuevo o para la edificación o para el crecimiento del nuevo movimiento cristiano, que de donde salimos usted y yo en este momento.
¿Ok? Así que muchos de los primeros cristianos solían congregarse en la sinagoga local y debían estar familiarizados con esta forma de culto. Ellos sabían los mismos himnos y fueron agregando nuevos cantos que reflejaban su nueva fe en Cristo Jesús. Así que las palabras de algunos himnos primitivos aparecen en el Nuevo Testamento. Escuchen bien, las palabras de algunos himnos primitivos, es decir, en la época antes, ¿verdad? Antes del Nuevo Testamento, en esos 400 años. Oiga bien, durante esos 400 años que hubo entre el cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, es un lapso de tiempo donde no hay mucha escritura, donde realmente nunca hubo más un profeta aprobado por Dios, o que la gente supiera que fuera aprobado por Dios, ¿verdad? Ahí fue donde surgieron todos estos libros y estos profetas y estos líderes que los conocemos hoy en día, ¿verdad? En los libros deuterocanónicos, es decir, ahí salieron Macabeo, Judí, ¿verdad? Y todo este tipo de libros como Sabiduría, como Daniel, y todo este tipo de libros que nosotros hoy en día en la Biblia católica se encuentran como los deuterocanónicos. Ese lapso de tiempo trajo toda una nueva forma de música, trajo toda una nueva forma de adoración a Dios, trajo todo un nuevo desafío y durante ese tiempo se perdió. Oye bien, es muy importante que lo entienda. Durante todo ese periodo de tiempo se perdió completamente ya las formas de canto del antiguo Israel como nación. ¿Por qué? Porque ya el pueblo llega a Babilonia, queda completamente desaparecido allá. Luego el pueblo regresa en la época de los persas, empieza, ¿verdad?, la reconstrucción de Jerusalén. La nación vuelve a Jerusalén ya completamente diezmada, por así decirlo, porque muchos de los judíos pudientes y económicamente saludables no salieron de Babilonia, se quedaron allá en esas tierras. Y acá pues se vinieron todos los que eran pobres y esclavos y qué sé yo, querían regresar a Jerusalén, regresaron. Ya no tenían el mismo sistema sacerdotal, ya se había perdido la línea completamente de los levitas. Así que la cosa empezó completamente una nueva etapa en la vida de la adoración del pueblo de Israel. Así que todas esas formas de cultos y todas esas formas de celebraciones se fueron perdiendo y ya empezaron entonces las nuevas adaptaciones a las sinagogas y llegaron las sinagogas todo ese tiempo, ¿verdad? Y se posesionaron y se tomaron todo el sistema cúltico y todo el sistema de adoración judío hasta la época de Jesús, y luego vienen las épocas de Jesús. Pasa la época de Jesús hasta el cautiverio, ¿verdad? Entonces con los romanos, y ahí en el cautiverio con los romanos es cuando se pierde entonces ahora la nueva forma de los cánticos de la sinagoga y empieza una nueva etapa para los judíos, que es la que conocemos ahora modernamente, cuando el pueblo judío entonces sale de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y llega nuevamente a Jerusalén. Ustedes ven que los judíos están divididos religiosamente en dos bandos. Los conservadores, que tratan de restaurar todas las tradiciones antiguas. Ustedes los ven con sus barbas, con sus sombreros y sus cosas. Y los modernos, que ya vinieron ya muy europeizados, como decimos nosotros, ya muy europeizados. Así que ya ellos no tienen esas formas de cultos antiguos ni de vestimentas antiguas, sino que ya ellos viven una vida moderna, pero que como religión pues profesan la religión judía en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a la estructura y en cuanto a como nación son judíos, y en cuanto a identidad como pueblo judío, pero ya no teniendo en cuenta todas las cosas antiguas que sí un grupo de judíos ortodoxos todavía trata de mantener hoy en día. Así que eso mismo pasa con nosotros los cristianos. Así que nosotros los cristianos, lo primero que pasa con nosotros los cristianos es que muchos de los primeros cristianos, ¿verdad?, solían congregarse en la sinagoga local y debían estar familiarizados con esa forma de culto. Ellos sabían los mismos himnos y fueron agregando nuevos cantos que reflejan su nueva fe en Jesús. Las palabras de algunos himnos primitivos aparecen entonces en el Nuevo Testamento. La narración de la Natividad que aparece en el Evangelio de Lucas incluye el cántico de María, es decir, el Magnificat. El canto de Zacarías, es decir, el Benedictus, y el canto de Simeón, es decir, el Nuncio Dimittis. O sea, las palabras de otros himnos cristianos primitivos se mencionan en algunas epístolas del Nuevo Testamento también. Y eso usted lo puede encontrar en Filipenses 1, del 5 al 11,
Lo pueden encontrar en 1 Timoteo 3:16, 1 de Pedro 3:18 al 22. Aquí usted puede encontrar porciones de los himnos antiguos que cantaban los cristianos. Encontramos otros fragmentos de himnos en Apocalipsis 4:1 y 5:9 hasta el 10, fracciones de otros himnos, y los cánticos de victoria y confianza de Apocalipsis 7:15 al 17 y 11:7 al 18. Alaba. No se olvide que esto es Academia Bíblica. Estamos simplemente trayéndoles a ustedes lo que realmente la palabra de Dios dice, sin pretender hacer mucha teología ni nada, sino simplemente traerles a ustedes de manera sencilla, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios está diciendo. Así que a medida que la iglesia crecía y el evangelio se extendía a otras culturas, se introdujeron entonces otras influencias musicales. Sin embargo, hubo oposición contra la música instrumental y la danza, porque eran asociadas con las religiones paganas, los espectáculos del Coliseo romano, la vida disipada y la inmoralidad. ¿Comprende eso? Esto no se lo están diciendo los músicos de hoy en día. No los músicos, voy a separar esto porque no estoy hablando de los músicos, estoy hablando de las personas que andan por allí diciendo que te vas a perder porque escuchas música de Lily Goodman o whatever. ¿Ok? A esas personas les estoy hablando, no a los músicos profesionales. No, señor, los músicos profesionales son profesionales y muchos de ellos, ¿verdad?, no andan con esta cantidad de cosas que andan diciendo aquellos que... Bueno, así que si ustedes observan aquí, la cultura va ingresando cambios en la iglesia, la cultura va ingresando, y escuchen esto, no estoy diciendo que la cultura se tiene que meter en la iglesia, no, por el contrario, estoy diciendo que la cultura, el cambio cultural hace que la iglesia tome y adopte ciertas medidas con respecto a la música, y eso es lo que pasó aquí, ¿verdad? En cuanto al tiempo del Imperio Romano y del pueblo de Dios, el pueblo cristiano esparcido dentro del Imperio Romano, se prohibió la música instrumental, se prohibió la danza. ¿Por qué? Porque estaban asociadas con religiones paganas. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el antiguo Israel se cantaba con instrumento y se danzaba porque estaba relacionado con el triunfo y la victoria de Jehová y la alegría del pueblo de Israel ante las maravillas de Dios. ¿Ok? Ahora, en la época romana se prohíbe la danza y se prohíben los instrumentos porque ahora ya no están viviendo en la época del triunfo de Jehová. Ahora no están viviendo en la época en la que Dios daba grandes triunfos y el pueblo celebraba. No, ahora están viviendo en la época de la corrupción. Están viviendo en la época del Imperio Romano, donde se adoraba era Dios, donde se adoraba era el diablo, donde se le danzaba a los dioses, donde se le danzaba el paganismo, donde se le bailaba al sexo y a las cosas estas. Entonces la iglesia adopta los cambios. La iglesia adopta entonces las prohibiciones. Y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes hoy. No se trata realmente de que si reggaetón o no reggaetón. Se trata es que la iglesia protege la santidad a Dios. Y por eso es que yo estoy de acuerdo en que no deberíamos cantar en la iglesia un reggaetón, una cosa, ni aunque se le cante con letra cristiana. ¿Por qué? Porque son cosas, ¿verdad? Son cosas que nacieron para agradarle al mundo, son cosas que nacieron para cantarle al mundo. Y todos aquellos que conocen el origen del reggaetón saben que no se originó para cantarle a Dios. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es que esa es la realidad, Ahora, que yo voy a juzgar a una persona que le cante a Dios, que porque era un reggaetonero o lo que sea, y a Dios lo libró y Dios lo salvó, y ahora le canta a Dios, yo no lo voy a juzgar. No, señor. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal. Eso es algo de él y Dios. Eso no tiene que ver nada conmigo. Sin embargo, yo apoyo la iglesia. ¿Por qué? Mire, en la época romana, ustedes pueden observar que la iglesia cristiana tomó sus precauciones. ¿Por qué? Porque, hombre, esta música, esta danza, este tipo de cosas, este tipo de instrumentos, era popular, era voz populi en todo el mundo. Todo el reino, todo el imperio, toda la sociedad de aquel tiempo, así era como adoraban a los dioses, así era como adoraban, así era como hacían sus parrandas, sus fiestas, sus orgías y todo ese tipo de cosas. Entonces la iglesia se cuida de no usar las mismas cosas para adorar a Dios. Eso es cambio de cultura.
Así ustedes lo van a ver. Luego más adelante en la Edad Media se introducen otro tipo de cantos. Se introduce el piano en la iglesia. Y se introduce la música coral en la iglesia. Se introducen todo este tipo de cantos benedictinos, tú sabes, cantos gregorianos en la iglesia. Y así ustedes van viendo. Y luego la iglesia llega entonces a los Estados Unidos y empieza otra era. Y es donde se introducen los himnos, especialmente en la época europea, en la época, ¿verdad? Cuando la iglesia empieza a salir de Europa. Todos estos cantos que se originan tanto en Europa y llegan luego a América, son cantos que cantan la experiencia de los peregrinos, que cantan la experiencia de los, por así decirlo, entre comillas, de los protestantes. ¿Por qué? Porque los protestantes empiezan a vivir una nueva época, una nueva era. ¿Ves? Ya la época victoriana, ya la época de la música victoriana y del canto de la ópera y la música y ese tipo de cosas, ya pasó. Ya eso lo hacía la iglesia allá en la Edad Media, que cantaban esa música toda rara con un órgano grandísimo y increíble, ¿verdad? Ahora la música que conocemos hoy en día, como los himnos del himnario y esa cosa, eso es música protestante. Música protestante, no música católica, es música protestante. Y por eso que usted ve entonces que se introduce allá con las experiencias de Martín Lutero, con las experiencias de los reformistas, y tú ves todos esos himnos son de fe, de gente que peleó la batalla. Castillo Fuerte, un himno muy conocido por los adventistas del séptimo día y por casi todos los evangélicos, ¿verdad? Un himno muy conocido, ¿verdad? Castillo Fuerte no es un himno adventista, no, señor, es un himno de tema general, ¿verdad? Tú sabes, lo escribió Martín Lutero, no sé si él mismo fue el que le puso la música, pero es un himno que narra a Martín Lutero en la batalla, en la pelea contra el diablo, pero teniendo el assurance, la certeza de que Dios está con él. Y por eso él dice, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Él está cantándole al Señor una experiencia. Que nadie te diga a ti, todas las personas que te digan a ti, que cantar a Dios no está asociado con lo que sientes y con lo que vives. Que no, que tú tienes que cantarle a Dios es que con la mente, porque cualquier cosa está asociada con lo que sientes y lo que es. Dile a la persona que la mente es la que siente. Que el corazón es un simple órgano. Que la mente es la que siente realmente. Alaba el nombre de Jehová. Por eso tú le cantas con tu mente. Alaba el nombre de Jehová. Porque ahí es donde se siente. Allí es donde están todos los sentidos. Esas personas te dicen eso simplemente para acusarte, simplemente para que tú te sientas pecador o pecadora, y para que tú te sientas, y para ellos justificar su doctrina podrida y su doctrina chueca que están enseñando. Por eso te enseñan esas cosas, pero no es porque sea realidad, El que te diga a ti que las cosas con Dios no pueden tener sentimientos, entonces es un pedazo de palo. Ok, porque eso es lo que no tiene sentimiento, un pedazo de palo. Si tú eres un ser humano, tienes sentimientos. Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú sientes. A Dios se siente también en el corazón. Si tú sientes tristeza, si tú sientes dolor, si tú sientes amargura, si tú sientes pecado, si sientes que eres pecador, entonces estas personas que dicen que no se puede adorar a Dios con los sentimientos, sino que se tiene que ser con la mente, dicen las personas. Entonces, ¿qué es la mente para ellos? ¿Y qué son los sentimientos para ellos? No, hermanos míos, cuando usted le canta a Dios, usted le canta a Dios con el corazón. Decimos con el corazón porque es el órgano que palpita. ¿Por qué el corazón palpita? Porque cuando esta cabeza, ¿verdad?, piensa en el Señor y siente toda la maravilla de Dios, el cerebro pide sangre, y al pedir sangre el corazón bombea más rápido, más fuerte. Es como cuando tú te enamoras. Alaba el nombre de Jehová. Cuando te enamoraste por primera vez, que veías a ese muchacho bello o a esa muchacha bella, el corazón te palpitaba, ¿verdad? Es porque estaba bombeando más sangre, porque el cerebro, al estar emocionado, entonces consume más energía, y al consumir más energía necesita más oxígeno, y al necesitar más oxígeno necesita más sangre, porque la sangre es la que transporta el oxígeno. Alaba el nombre de Jehová, aleluya. Hasta biólogo me volví ahora.
Así que escuchen bien esto, mis queridos hermanos. Esto es lo que ocurre cuando las personas entonces desnaturalizan al ser humano y quieren enseñar al ser humano que no puede poner ningún tipo de emoción en la adoración a Dios porque supuestamente es pecado. No, todo lo contrario, querido hermano. Pecado es que la gente se ponga a decir esas cosas. Ahora, bueno, ya tengo que terminar. A través de la generación entonces sucesiva, los cristianos han discutido sobre los tipos de música y expresiones musicales apropiadas para el contexto de la palabra de Dios y del culto. ¿Ok? Así que los cristianos y hoy en día todo este cúmulo de religiones, whatever lo que sea que sea hoy en día, todo lo que tiene que enseñar las religiones en particular tiene que ver sencillamente con su propia enseñanza. Es decir, cada religión se quiere distinguir de otra. Y como se quiere distinguir de otra religión, pues cada una de ellas pone sus propias costumbres y su propia cultura. Déjeme decirle con toda seguridad y con toda veracidad, y yo le hago un challenge, un reto a cualquier persona que me compruebe lo contrario, con absoluta seguridad, cada religión es una minicultura. Cada religión es una minicultura. El adventista es una minicultura, católico es una minicultura, bautista es una minicultura. Cada uno de ellos tiene una minicultura dentro de su propia iglesia. Y esa minicultura los identifica. ¿Ves? Los identifica. Cada vez que una persona dice, adventista, ustedes son los que guardan el sábado, ustedes son los que no comen puerco, ustedes son los que tenemos una minicultura. Todos, cada religión se identifica, así que como cada religión no quiere parecerse a otra, cada una de ellas pone sus propias reglas y sus propias cosas. Entonces, por ejemplo, el pentecostalismo tú ves que ellos, por ejemplo, reciben el Espíritu Santo, dicen ellos, ¿verdad? Así que si tú no recibes el Espíritu Santo, entonces tú no estás en bien con Dios, o tú no has completado esa parte de la experiencia cristiana, ¿verdad? Hablan en nuevas lenguas y entonces estas son religiones muy carismáticas y también son las religiones que por lo general cantan con instrumentos y ritmos modernos, ¿verdad? Que tú en una religión pentecostal tú puedes ver entonces que se canta con melodías modernas como qué sé yo, el pop, el rock, el vallenato si es colombiana, el reggaetón si es puertorriqueña, alaba el nombre de Jehová, y cualquier tipo de cosas. O sea, ellos tienen su propia cultura. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es, no puedes tú venir diciendo que no, que tú tienes que venir a introducir a la iglesia adventista el reggaetón y todas estas cosas, porque la palabra de Dios no dice eso. No, tú tienes que respetar la cultura adventista. Si tú eres adventista del séptimo día, tienes que respetar esa cultura, tienes que respetarla. Tú no puedes ir allá imponiendo allá lo que tú quieres, ¿verdad? Pero tampoco tú puedes venir como adventista del séptimo día a hacerle creer a los hermanos que son unos pecadores y que son esto porque escuchan música, ¿verdad?, de cualquier otro cantante cristiano. ¿Ok? También tú tienes que ser moderado en eso porque tampoco la Biblia lo está enseñando. Muy bien. Tú no puedes ir ¿verdad?, como adventista a ir allá donde la iglesia carismática, la iglesia pentecostal o cualquier otra iglesia que canta su música y que canta modernamente y que alaba a Dios con los instrumentos y con los ritmos modernos. Tú no puedes decirle a ellos que son unos pecadores y unos perdidos porque se van a perder en el infierno. No, señor. Quien tiene ese derecho es Dios, no tú ni yo. Ese derecho lo tiene el Señor, no tú ni yo. Porque solamente Dios es el que sabe si ellos están adorando con el corazón o no. Porque es muy probable que Dios reciba la adoración de ellos de sincero corazón y no la adoración hipócrita que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de adorar a Dios de todo corazón. Y cuidarnos de no juzgar a nuestros hermanos porque Dios es el único que sabe y conoce el corazón de cada uno de ellos. Así que esta es mi bendición, este es mi pensamiento en esta tarde. Yo sé que me he tomado un tiempo largo, pero hay que decirlo todo, no podía dejar para un tercer tema. Ya hoy se acaba el tema de la música. Entonces, solo quiero decirles a cada uno de mis hermanos que me han escuchado en esta noche, ¿verdad? Quiero decirles que aquellos que son conservadores, como el caso mío, ¿verdad? Como el caso mío. Cuando digo que somos conservadores, me refiero a que nos identificamos más con aquellas cositas que, aunque son un poco viejitas, pero como que nos gustan, ¿verdad? Como que nos sentimos a gusto con ellas, ¿verdad? Entonces yo soy esas personas que me gusta sentirme a gusto con mi musiquita antigua, me gusta mucho, no me gusta tanto el ritmo moderno.
Pero yo me cuido de no juzgar a ningún amigo, a ningún hermano y a nadie. A mí no me gusta escuchar la música moderna de hoy en día. A mí no me gusta escuchar ni incluso algunos cantantes adventistas muy bellos y muy lindos y que cantan muy hermoso. Incluso ni siquiera ellos los escucho porque como que no me gusta, no, mi oído es más para los himnos. Yo soy feliz escuchando los himnos, por eso yo cuando prendo mi televisión o lo que sea, yo busco este tipo de música que cantan himnos bonitos, ¿verdad? Himnos bellos y que cantan con coros especiales y maravillosos. Me gusta eso. Pero yo no puedo juzgar al que no le guste. Hay personas que no le gustan los himnos. Le gusta más que todo escuchar, por ejemplo, a Marcela Gándara o a Jesús Adrián Romero. O le gusta escuchar a otros cantantes, Felipe o ¿verdad? Bienvenido Javier. Que por cierto me gusta mucho la música de Bienvenido Javier Domínguez. Conocí a su hermano, por cierto, a Junior, portando en Puerto Rico. Así que... Hay otro cantante adventista que me gusta escucharlo mucho, que se llama Elkin, ¿verdad? En fin, son cantantes que alaban al Señor también. Y si tú te identificas con su música y si tú quieres cantarla, que nadie te venga a decir a ti que tú eres un pecador y que te vas a perder por eso. Que nadie te diga eso. Usted cante su música tranquilo. Ahora. Usted no trate de imponer eso en la iglesia. No, usted no traiga su vida privada, su relación privada con el Señor, no la traiga usted a la iglesia. No, Señor. El mismo Jesús hizo separación de una cosa y de otra. El mismo Jesús dijo, cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto en privado y ora al Padre. Lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa tu derecha. Uno tiene que respetar las costumbres de la iglesia. Como adventistas del séptimo día, respetamos las costumbres de la iglesia. ¿Ven? Si yo voy a la iglesia a tratar de imponer mi punto de vista, entonces yo no estoy cantando, yo no estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios, estoy haciendo para mi propio orgullo, para mi propia forma de ser. Entonces yo quiero imponer las cosas. No, uno tiene que respetar. Si la iglesia culturalmente va cambiando y tú te sientes cómodo, tú cambias culturalmente con la iglesia. Eso no es ningún problema, eso no tiene que ver nada ni con salvación, ni con perdición, ni con nada de esas cosas. Son simplemente simples cambios de época, eso es todo. Eso es todo. Y algunas personas, algunas iglesias como en el tiempo primitivo, ¿verdad? Como en el tiempo de la iglesia en la época del Imperio Romano, ¿verdad? La iglesia en ese tiempo prohibió la música de instrumento, ¿verdad? Prohibió la danza y prohibió muchos de estos tipos de cosas porque se relacionaban, ¿verdad? Con la adoración a los ídolos y con la veneración y el culto mundano. ¿Okay? Hoy en día, ¿verdad? Yo puedo decir también, por ejemplo, si la iglesia, oye bien, la iglesia, yo no estoy hablando de los hermanos, ni de los pastores, ni de los laicos, no, la iglesia. Por eso es que cuando la iglesia se reúne en el Congreso, ¿verdad? Y el Señor les guía para tomar las decisiones que tienen que tomar con respecto a lo mejor que es para la iglesia en este tiempo, uno como adventista del séptimo día, uno tiene que respetar eso. Uno tiene que respetarlo y uno tiene que adaptarse, ¿verdad? Lo personal tiene que ser dejado a un lado por el bien general. Y si uno, por ejemplo, no comparte ciertas cosas con la iglesia o ciertas enseñanzas de la iglesia, o si uno no comparte cierta cultura de la iglesia, entonces uno tiene todo el derecho de no compartirlo. Pero no tiene derecho de dividir la iglesia, no tiene derecho de hacerle un show a la iglesia, ni de hacer una cosa mala, ni andar hablando mal de la iglesia. No, señor, eso no tienes derecho a hacer eso. Ahora, tú no tienes que aceptar lo que la iglesia te enseña, tú no tienes que aceptar los cambios culturales que ocurren en la iglesia, no tienes que aceptarlos. Pero tampoco tienes derecho a dividir y a dañar y a destruir la iglesia. Simplemente por cosas que la palabra de Dios no dice ni enseña. Alaba el nombre de Jehová. Muy bien, esto es Academia Bíblica. Yo espero en el Señor que sea de gran bendición para ti y para todos los que escucharon. Si te gustó este mensaje, por favor, dale like y comparte. Es muy bonito cuando uno comparte las cosas espirituales porque nos acostumbramos mucho a compartir cosas que no son espirituales, ¿verdad? Así que vamos a empezar a compartir las cosas espirituales. Si tú escuchas un mensaje de cualquier pastor que predique la palabra de Dios y que tú entiendes que está predicando la palabra de Dios con respeto y con cariño como a ti te gusta, recuerda que el que lo estás compartiendo eres tú. Tú no tienes que compartir nada que a ti no te guste. Pero si a ti te gusta
y tú quieres que otros sean bendecidos, entonces comparte. Amén. Y no solamente, como te digo, no solamente compartas los mensajes de tu servidor, comparte los mensajes de todos los pastores que tú escuches y que te gusten y que estén de acuerdo, ¿verdad?, con tus principios morales. Compártelos. Compártelo para que se cree una cultura de compartir las cosas del cielo. Que Dios te bendiga, es mi deseo de oración. Quiero hacer una oración contigo para despedirnos, ¿verdad? Y esperarte entonces el próximo sábado nuevamente aquí en Academia Bíblica. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, la gloria y la honra sea para ti en esta noche, que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos. Gracias por el mensaje. Ojalá, Padre mío, haya sido de bendición, que muchas personas puedan ser bendecidas conforme a tu voluntad y que el poder del Espíritu Santo nunca nos vaya a faltar. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Esperamos que, por favor, nos sigas dando entendimiento para poder compartir otros temas también que podrían ser difíciles para muchos hermanos y que quizás en la Academia Bíblica podríamos explicarlos de manera sencilla. Gracias por tu amor, Señor. Dan un resto de noche feliz. Perdona nuestros pecados, dirígenos y gracias por tu misericordia. En el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias le damos a todos, gracias por su bendición. Los esperamos el próximo sábado con otro tema nuevamente aquí en Academia Bíblica. Que Dios te bendiga, es mi oración. Feliz noche. Bye bye.